¿Y nos vamos a volver a presentar o ya damos por hecho que todos nos conocen y nos aman o cómo está? Yo creo que ya somos personajes públicos, ya no deberíamos, ¿sabes? Pararnos a esas minudeces, ¿sabes? O sea, Ya somos personajes públicos. Mira, yo también pongo así porque así nos vemos como más importantes, ¿no? somos profesionales, más de radio, Ya, sin duda. no piensen que estamos hablando sin micrófono. No, no somos de esa clase de gente. Habíamos quedado en hablar de cómo a la gente nos cuesta presentar nuestras ideas en público y el temor de que al presentar esas ideas se manoseen demasiado o no, al final no acaben siendo lo que habíamos imaginado que serían. Ya, sí, es cierto. Es cierto. Pero yo creo que además hay aristas, ¿no? Porque primero está, a ver, para empezar, mi postura con la gente que empieza a escribir y que es muy joven Ujú. es que no debía de estar eh, ya recibiendo Exponiendo. críticas o exponiendo todos sus procesos desde el principio, lo cual va a Ujú. contrastar por completo con lo que voy a decir después, ¿no? Pero creo que hoy estamos en una sociedad que presiona mucho a estar publicando todo, porque se espera que todo el tiempo estés produciendo contenidos y la gente que escribe, entonces cree que esos son los contenidos que tiene que estar produciendo y compartiendo y se están robando a sí mismos de un proceso solitario y personal introspectivo, pero además de mejoría técnica, que eso es lo que más me importa, que se exponen ya diciendo, no es lo que más me importa, pero es lo que más se suele notar de inexperiencia y de todo esto, se exponen, reciben comentarios negativos o no reciben ningún comentario y ya consideran que entonces no sirven para nada, ¿no? Entonces, tenemos por un lado esa gente joven y por otro lado, creo que la arista de lo que hablábamos más bien tú y yo era de la superstición o de esta sensación de que si le cuentas a alguien tu idea, o se va a echar a perder o incluso más allá, te la van a robar. Te la van a robar, porque claro, tu idea es la única idea mágica y maravillosa. Totalmente. A mí en ese sentido me daba más miedo el hecho de que la idea se gafase, ¿sabes? De que la historia se gafase de alguna manera. Gafar en México y en Latinoamérica, así que explica, por favor, el verbo. Sí, gafar en España se utiliza como dar mala suerte, que al final no llegue a ser, o sea, cuando tú mencionas algo, cuando dices voy a ir a tal sitio, espero que no llueva, Y llueve. Ya, llueve. en México eso se llama cebarse, cuando dice alguien, se cebó. O sea, como, oye, ¿y si vamos a ir al concierto? No, ya se cebó. O sea, Exacto, se cebó el plan. exacto. Pues eso, ¿sabes? Y tenía la sensación de que muchas veces al principio, sobre todo cuando era más joven, ¿sabes? O estaba empezando a escribir, tenía la sensación de que si hablaba de las cosas que tenía intención de escribir, al final no acababa escribiéndolas o no acababa escribiéndolas bien. Mm, En cuanto a eso, y lo que decías tú antes, me da la sensación de que si expones la idea o si muestras tu idea tal cual la acabas de concebir cuando todavía eres un escritor joven, es como que le estás dando mucha importancia al fondo, a la trama, pero no a la forma, ¿sabes? Realmente, a toda la técnica, ¿sabes? Que tiene que haber detrás para hacer que eso sea lo que debe ser. Incluso al enfoque, ¿no? Porque la misma idea, y eso yo lo compruebo cada semana con los retos que le pongo a a mis alumnos, ¿no? De un solo disparador pueden salir 15 cuentos distintos, ¿no? Entonces, eso de la idea, la gente cuida mucho su idea, así como, Mm. hoy su idea. Y la idea está, como siempre decimos, ¿no? Las ideas están en el éter, o sea, las ideas están en todas partes. Un chico y una chica de familias rivales, existen 2000 cuentos de eso y pueden ser todos buenos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero, ¿por qué crees que se gafe o que se cebe la idea? Porque yo tengo Yo, dos teorías. yo también tengo dos teorías. Hay por lo menos una de ellas que debería ser correcta, aunque, o a lo mejor son las dos correctas, ¿eh? A ver. A Una de ver, ellas, a ver, espera, voy a apuntar yo mis teorías venga. antes y las voy a guardar en este papelito para ver si son las mismas. Va a ser Mm. trágico que no coincidan, pero, o sea, si Ya, coincidimos pero es muy bueno. sí, sí, imagínate. La primera teoría es que, o no, Me encanta porque tienes una vena cómica cojonuda, ¿sabes? O sea, realmente es maravilloso, ¿sabes? O sea, es muy difícil reírse con alguien, contigo es muy sencillo, tío. Muy fácil. a mí me gusta mucho reírme. Aquí Y la tenemos que meter algo de música en edición, ¿sabes? Una música como de suspense, ¿sabes? o nos ponemos en velocidad rápida, en blanco y negro, ¿no? Yo creo que no vamos a coincidir, porque mis teorías son mucho más breves que. O sea, mis teorías caben en la mitad de ese posit. Venga la primera. A ver, yo creo que puede ser por dos causas. Una es superstición pura y dura. Una superstición pura y dura y es el proceso este de
de somatización. Es decir, creo que algo no va a salir y al final no sale, ¿sabes? Realmente. Es decir, simplemente, simple superstición. Y la segunda es que a medida que tú intentas, hablas y verbalizas la idea, es como que empiezas a encontrarte con todos los impedimentos y con todas las pequeñas cosas que hacen que la idea no pueda funcionar. Es decir, tienes que empezar a trabajarla y a desarrollarla y ya no es una cuestión tan de superstición, sino como una cuestión de capacidad, digamos, de habilidad o de herramientas, ¿sabes? Para poder hacerlo. ¿Sabes? Te vas encontrando con todas esas escaleras y no es que la idea no sirva, o a lo mejor, te puedo decir más, la idea no sirve, ¿sabes? Realmente, y tú intentas llevarla a cabo de todas formas, ¿sabes? O sea, que sería como decir, ¿y por qué no nos vamos de viaje a la India? Mm, Y mientras está como fantasía, es mm. maravilloso. Y si yo te digo, pero a ver, vámonos de verdad de viaje a la India. Y empezamos y, no, pues es que está muy lejos y hay que ponerse 15 vacunas y uno de nuestros amigos le tiene fobia a las agujas. Y además, ¿en qué fecha vamos a ir? Ahorita son Oye, ¿y vamos a bañarnos en el río ese? Porque yo no me quiero bañar. Y entonces ya se ceba. Totalmente, sí. Entonces, estas son tus dos teorías. Sí, Ah, sí, pues este video ya va a poder llamarse 4 razones, porque no son las mismas las que yo apunté. ahí lo tienes. Eh, yo tengo que una de las teorías es que te dan tantas opiniones que Mm, pierdes la frescura de la idea, ¿no? Que te empiezan a dar otro tipo de soluciones que no eran la que tú habías pensado, pero que dices, ah, pues sí, eso sería más lógico, y empiezas a adaptarte sin haber escrito todavía nada al gusto externo, es ¿no? cierto, sí, empiezas a reaccionar a lo que te dicen, ¿sabes? Y acabas modificando el esquema que tenías. Sí, sí. Que eso le pasa mucho a los chicos jóvenes, que es que no solamente enseñan textos prematuramente, sino que los enseñan no terminados. O sea, no una novela terminada, lo mejor que pudieron, pero escrita a los 15 años de edad, que no tiene por qué ser buena, sino suben capítulos como mi segunda teoría, Ujú, y me gusta más esta segunda teoría, es que por lo menos yo, y muchos escritores que conozco, escribimos para procesar ciertas cosas. sí. Para procesar ciertos trámites emocionales, ciertas heridas, o para llegar a ciertas respuestas de algunas preguntas, ¿no? Y cuando tú tienes una conversación enriquecedora con alguien y le platicas tu cuestionamiento, tu problema, tu cosa, de repente ya la empezaste a procesar y ya la empezaste a solucionar y dejas de tener la necesidad de escribirla. Yo escribía un diario desde los 8 años de edad, escribía mi diario y mi diario era pues mi manera de procesar mi vida y mi manera de narrármela y mi manera de conocer y entender mis sentimientos. Ujú, Y yo ahora escribo novelas. Tengo 2 talleres, laboratorios, tengo mis videos, tengo mis pequeños videitos cortos que ¿Tú crees que yo necesito escribir mi diario? No, estoy procesando las cosas de 1000 maneras distintas. Y creo que cuando ya la procesas verbalmente, ya no tienes esas tribulaciones, puede ser que la idea te deje de parecer tremendamente tormentosa y ya no la necesitas desahogar en un texto. ¿Qué opinas de esta teoría mía? me gusta mucho porque también me abre las puertas a hablar de algo que en su momento, hace no tanto hablamos. La primera, bueno, hace relativamente poco estuve escribiendo una historia que tú conoces y yo en esa historia no tenía ningún tipo de implicación emocional. Era una historia que simplemente tenía ganas de contar y la narré. Aunque a medida que iba escribiendo, pues iban surgiendo diferentes momentos en los que sí que vas conectando un poco. Pero no estaba respondiendo a una necesidad que yo tenía. Sin embargo, ahora sí que es verdad que estoy escribiendo algo que está siendo, reaccionando a una situación emocional, realmente. Y con el tiempo me está pasando que está perdiendo importancia la parte emocional y se está convirtiendo en un proceso de escritura como fue el de la anterior novela. Turístico, Sí, sí, realmente. porque ya no estás ahí emocionalmente. Exacto. No estás ahí, pero sin embargo, de alguna forma yo creo que incluso, te digo esto en serio, no sé hasta qué punto es mejor. Es mejor seguramente, para la historia, Yo ¿no? creo que la historia es Porque, mejor. bueno, no sé. O sea, entiendo por qué pensarías que es mejor, porque estás un poco desvinculado y entonces puedes hacerlo mejor para la historia Sí, y no para tu terapia. exacto, exacto, exacto. O sea, realmente uno como escritor tiene que ser capaz de evocar las emociones, ¿no? Si no, estaríamos diciendo que tienes que estar sintiendo las emociones para Claro. poder escribirlas y eso es mentira, ¿no? Uno tiene que ser capaz de viajar dentro y fuera.
pero igual mi teoría es buena, No, aunque aunque yo aunque yo misma la estoy desmintiendo, no, la teoría es buena. No, se sigue sosteniendo porque quizás ya he trabajado la parte emocional, la parte de terapia, ya la he trabajado y ahora ya la historia ha podido continuar más allá de esa etapa. Quiero decir, ¿sabes? Ya no estoy sujeto, ¿sabes? A ese movimiento emocional que tiraba de mí, ¿sabes? Y ahora puedo continuar la historia sin tener la necesidad de estar tirando de, ¿sabes? De un estado agitado, ¿sabes? ya, pero Emocional. si la herida se cura y el problema se soluciona. Ujú. Bueno, claro, no todas las novelas se escriben desde ahí, claro, ¿no? Pero entonces no, entonces mi teoría se desmiente, ¿no? Porque quiere decir Bueno, que no, solo se puede escribir desde la tribulación y desde la tribulación, y me refiero a esto desde muchos lados, ¿no? Puede ser desde el cuestionamiento, no tiene que ser desde una tormenta emocional, puede ser desde un cuestionamiento existencial, que pero ya si lo hablas mucho, ya llegas a la respuesta, ¿no? Y si ya llegas a la respuesta, entonces ya no esperas que la historia te dé la respuesta. Esa era mi teoría. Suena muy bonita, pero creo que se ha desmentido sola. no, yo creo que, o sea, pero yo creo que, que puede seguir funcionando, ¿eh? O sea, realmente, quiero decir, porque se puede, o sea, sigue siendo una buena motivación para iniciar, ¿sabes? La historia y que después a partir de ahí la historia pueda continuar. Es decir, yo, aunque ya pueda mirar con cierta distancia, ¿sabes? Lo que estoy escribiendo, el proceso en el que ahora estoy, de alguna manera sigo atrapado en él y sigo sin darle respuesta a las preguntas. O sea, las preguntas no se resolvieron. Ya, creo que mis preguntas serían si, o sea, que hay historias no, a ver, que una buena historia tiene que ser capaz de sostenerse más allá de Exacto, la emoción que la disparó, exacto, ¿no? Por exacto. ejemplo, ¿quién me decía algo? Me decía, es que yo empecé a escribir esto muy enojada y ya se me pasó la rabia. Claro, ¿no? No puedes vivir siempre en la rabia. Y Claro, entonces ahora ya te puedes centrar en una mejor estructura, en un proceso estilístico. Sí, exacto. entonces mi teoría era mentira, pero bueno, teníamos, de las 4 que teníamos, eliminamos una, pero yo voy a agregar una cuarta otra vez, que es, Venga. y no vamos a decir que nos identificamos nosotros con ella porque no es elegante, pero yo creo que muchos sí se van a identificar con ella, aunque no lo quieran admitir, que es el miedo a que les roben su idea, Ajá. tal cual. Ujú. O sea, el miedo a que te roben la idea o el miedo a que alguien más te dé la solución. Y eso sí me ha pasado, que alguien me dice un comentario, no lo veo como algo malo, pero sí me ha pasado estar escribiendo y decir, ay, esto salió de esta conversación con esta persona. Ujú. Y algo mezquino Mm, dentro de mí me jode de decir, esta no es una idea 100% mía. mm. No, pero es auténtico, es real, hombre, claro, ¿sabes? Al final es tu bebé, ¿sabes? Tiene que ser tuyo en su conjunto, ¿sabes? Sí, sí. Ya, pero no, 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 eso también implicaría decir que no nos podemos ver influenciados por nada ni por nadie, ¿no? ¿Tú no has Ujú. solucionado problemas narrativos por hablar con alguien? Yo sí. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones, sí. En algunas ocasiones, sí. Y es algo positivo, o sea, yo creo que es algo muy positivo. Es decir, al fin y al cabo, tú lo sabes, tú das clases, o sea, tú tienes tus talleres y tal, y seguramente a mucha gente le has dado soluciones a muchos problemas narrativos que haya tenido. ¿Sabes? Esto es un hecho. El Pero caso, no podemos saber si están en el momento que escriben diciendo: no, no, claro, pero, "Esto no a se me ver, ocurrió a mí". no, no lo creo, no lo creo. Yo creo que la gente, ¿sabes qué pasa? Que igual, igual no te gustaba la persona de quien venía esa solución, ¿sabes? O igual te daba rabia darles la razón, ¿sabes? Que eso también puede ser, eso también pasa. También puede ser. Sí, O sea que, bueno, un par de estas son mezquindad y ego puro. sí, totalmente. Lo de la superstición, eso yo no lo he vivido. Más bien he vivido lo que dices de la empiezas a contar y cuando la verbalizas de repente ya no hace sentido. Y quizá esa propia historia, si simplemente te ponías a escribirla, podía haber hecho sentido en lo que tomaba forma, porque Ujú. explicar una idea es como explicar un embrión de algo que todavía no tiene forma, ¿no? Es como explicar, una vez tuve un taller literario que fue muy chafa, en México chafa quiere decir cutre, porque era tan literal, ¿no? La primera tarea era que le íbamos a pedir a alguien que nos regalara un rompecabezas, ¿no? Ujú. Un puzzle, pero que le íbamos a pedir que nos lo diera en una bolsa de plástico sin la caja. Vale. Lo teníamos que armar sin ver la imagen, y esa era su metáfora de cuando te sientas a escribir una novela, todavía no sabes la forma que tiene. Entonces, nos Vale. tenía que hacer el espectáculo de vayan a comprar un puzzle en vez de explicarnos la analogía. Solo fui a esa primera sesión y luego ya me fui. Eh,
Pero, tratar de explicar ese rompecabezas, ¿no? Esa bola de piezas que todavía no han aterrizado, a veces es muy difícil, a veces funciona empezar a verbalizarlo y que vaya tomando forma, pero otras veces verbalizarlo es tan difícil que pasa lo que tú decías, es que dices: "Es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza". Quizá te pase eso, o quizá te encuentres con que, quiero decir, si cuentas casi cualquier historia, si haces la sinopsis de casi cualquier historia que haya existido, que va a existir, te puede ocupar como unos 3 renglones, ¿sabes? Quiero decir, o sea, ¿cuánto Un tarda? hombre persigue una ballena, Claro, totalmente, o sea, es que es patético. ¿Qué pasa? Que yo por lo menos funciono así, ¿vale? Como escritor. Yo normalmente cuando me llega una idea para escribir tiene que ver con una escena. Con una escena que puede estar más o menos al principio o al final. Y a partir del principio y el final voy trabajando. Es decir, todo lo que es el interín, todo lo que es el medio, es lo que conforma la novela. Eso es lo que nadie te da. Eso es lo que tienes que escribir, ¿sabes? Eso es lo claro, del complejo. A al B, exactamente, exactamente. Tienes el A y tienes el B. Y esto, que alguien lo recorte y lo ponga para un reel, es importantísimo, chicos, que sepáis cómo acaba la historia. Súper importante. Porque si sabéis a dónde tenéis que ir, es mucho más fácil llegar. ¿Vale? Infinitamente más sencillo. Pero Y bueno, para alguien que haga otro reel en contraposición con esto, yo casi nunca sé en qué acaba mi historia. aproximadamente, que después es verdad que las cosas cambian, ¿eh? O sea, y todo eso. Yo Pero lo que sé es un par de puntos de inflexión, sí, pero exacto. no siempre es el primero y el último. Ujú. A veces sé el primero y uno del medio, y entonces, a partir de eso que ocurre o que decide el personaje, no sé lo que va a pasar después, pero yo no siempre sé todo lo que va a ocurrir cuando me siento a escribir, aunque esa es otra discusión. A mí, yo solamente diré que me resulta más sencillo cuando tienes que unir 2 puntos. Pero ¿Sabes? ¿quién quiere sencillez? Ah, en este tipo de tareas yo quiero sencillez. Y lo que quería decir es que muchas veces se me han presentado ideas muy buenas, ¿sabes? Que decía, joder, esta idea está todo guapa, ¿sabes? Esta idea la podría aprovechar para escribir algo que realmente pudiese tener sentido y significado y valor. Pero no se me ha presentado el interior, no se me ha presentado la historia, no se me ha presentado la forma de unir los puntos o de llevar al La personaje la a ver trama, la ¿no? trama, La la trama. trama. Realmente. Es decir, Tienes el disparador, pero no tienes la trama. exacto, exacto. Y por muy bueno que sea el disparador, no hay dónde sujetarlo, no hay dónde No hay sujetar. tensión narrativa, no hay obstáculos, no hay alguno de los elementos falta, ¿no? Alguno de los elementos falta, ¿sabes? Sí. ¿Y cómo? A ver, entonces ya expusimos cuáles son las razones para no querer compartir una idea, pero ¿cuáles son los pros de sí compartirla? Quizás Bueno, yo primero, ver, no con todo el mundo, ¿no? Quizás los pros sean los mismos que las contras. Es decir, precisamente el compartirla te puede ayudar a darte cuenta de si la historia funciona o si no funciona. O si eres capaz de ponerte a escribirla o si no eres capaz de ponerte a escribirla. Si tienes Mm, la capacidad para desarrollar esa trama o si no la tienes. O si se va a sustentar llegado el momento. pero, ¿y si alguien te dice: yo leí un libro igualito"? Yo creo que esa es la peor. Pues en ese momento tienes que asumir que tu libro se va a parecer a otros muchos libros que existen. Es que no hay más, chicos. O sea, Ujú. precisamente hoy estuve escribiendo algo que encaja bastante con esto, ¿sabes? Y es que al final los seres humanos hablamos de seres humanos y los seres humanos no varían. O sea, las preocupaciones y tribulaciones que tiene una persona hoy en día es la misma que tenía hace 5.000 años, o sea, fundamentalmente. Vamos a Mm, seguir hablando de las mismas cosas hasta siempre. Vamos a seguir siendo humanos. Nos van a seguir preocupando las mismas cosas. O sea, al final, las historias van a ser fundamentalmente las mismas. Lo que no es la misma es la voz con que se cuenta y la la voz, perspectiva con que se cuenta. el contexto y Exacto, nosotros. exacto, nuestras realidades. Sí, Bueno, claro que pues sí. muy bien, aquí tienen unas reflexiones eruditas y maravillosas de por qué no estás queriendo compartir tus ideas, mm, Compartes. de por qué tal vez sí vale la pena para ver si se sostienen y que te enteres, ¿no? En una de esas te dicen: "Este me recuerda a este libro", pues ve y léelo, y si es exactamente la misma historia, pues tal vez ya la habías leído y no te acuerdas, o tal o tal Sí, vez no, crees, como el personaje de Borges cree que va a escribir El Quijote otra vez. totalmente. Si veis que las historias se parecen, cambiad los nombres y los lugares y ya está, no pasa nada, ¿sabes? O sea, Y di que es una reimaginación. es una reimaginación. Picasso decía que el que copiaba a otra persona era un plagiador, pero el que copiaba a varios era un genio.
¿vale? O sea, tomad muchas referencias, plagiad a todo el mundo, eso está guay, y cuantas más referencias tengáis, pues mucho mejor para todos. Es lo único que se puede hacer, tomar en cuenta que el mundo no es nuevo, que los seres humanos no somos nuevos y que los grandes temas son y serán siempre los mismos, que de una misma idea salen millones de historias distintas y que lo que a ti te tiene que importar es lograr plasmar esa historia de la mejor manera posible, nada más. Totalmente. Y si te sirve conversarlo o si te sirve escuchar puntos de vista, adelante. Y Adelante. aquí estamos, rompiendo los mitos de que la escritura es una labor solitaria. Totalmente. Sí. Y debería dejar de serlo, debería ser una labor más compartida. Debería ser las dos cosas, debería ser una labor muy solitaria, debería seguir teniendo esa cualidad de trabajar mucho consigo mismo y al mismo tiempo, si alguien quiere salir de dudas, si alguien quiere saber cómo afectará su escritura a otra persona, debería dársela a leer a otra Claro. persona. La única forma de saber. Y bueno, dentro del confrontar nuestra idea con alguna otra, muchas veces nos ayuda a reafirmar por qué sí nos gustaba nuestra idea, ¿no? Sí, Si alguien se te pone en contra o se enoja o le altera, tal vez eso es lo que tú buscabas, ¿no? sí. Y eso también te puede ayudar a decir, entonces voy por ahí. O sea, tú llegas y le planteas verbalmente la idea a alguien, oye, ¿y tú qué opinarías de tal y tal y tal? Y te puedes decir, ay, no, ese tema ya está gastadísimo y que tú digas, sí, pues no, pues para mí es importante, ¿no? Como contrastarlo a veces nos vuelve A a reafirmar, sí. unir, a unir a nuestra propia idea, ¿no? De nosotros contra el mundo. Totalmente. Y te digo que muchas veces, o sea, también he ofrecido y me han dado ideas que al final no eran mejores a la anterior. ¿Sabes? O sea, muchas veces también pasa cuando estás escribiendo a solas o cuando estás enfrentado al texto, que te decides a cambiar la primera de las opciones que tenías y al final la primera opción era la correcta, ¿sabes? Claro, y la Eso acabas- muchas veces. A mí en los talleres eso me pasó un montón de veces. Yo llegué a cambiar al principio de mi primera novela para darle gusto a todo el mundo, y al final me di cuenta que que ya no funcionaba. tenía nada que ver con lo que yo quería decir y entonces volví a la idea original. Pero eso, ¿cómo lo hubiera sabido yo? Exacto, exacto, ¿Cómo hubiera sabido que para mí eso no era negociable? ¿No? exacto, Pues muy exacto. bien. Pues listo. He aquí nuestra discusión erudita. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos por estar ahí. Y hasta pronto, hasta una nueva reflexión escritoriana. Venga, Escritoriana suena demasiado cercana a clitoriana. pero me sirve igualmente, sí. Sí, Está va. bien. Sí, sí. Chao.